Se preguntarán, ¿por qué la intro todo sad? Pues por la simple y única razón de que este será la última parte del Pregúntale a Richie Miner. Pero ya dejémonos de tanto momento sad, y comencemos esto. Hola gente de YouTube, aquí estoy con un nuevo y último video de la sección del Pregúntale a Richie Miner. La verdad siempre me ha gustado hacer videos para esta sección, sobre todo porque puedo ser quien yo quiero ser en esta sección, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Cualquier cosa debe llegar a su fin, ¿no? Además, quisiera invitarlos a mi comunidad de Amino, el cual estoy trabajando en hacerle unos arreglos de apariencia para que el espectador pueda usarlo cómodamente. También los invito a mi servidor de Discord, en el cual podrán compartir gustos, podrán chatear con gente de otros países y también compartir sus creaciones, a la vez de poder compartir memes de cualquier tipo. Y por último, visiten la página web oficial del canal, para que vean nuevas cosas, nuevas noticias y también nuevas ilustraciones creadas por mí. También visiten mis otras redes sociales como mi Facebook, Twitter, DeviantArt, Tumblr, entre otros para poder estar en contacto con ustedes. Como sea, sin más dilaciones, comencemos con las preguntas. Las primeras preguntas son del usuario Regueto33. Hola Richie, aquí mis sensuales preguntas. 1. Para Lucario. ¿Quién es tu mejor amigo del canal? Si hablamos de los que son únicamente de Richie, sería Bluish Snake. Pero de asistentes, sería Eduardo 543. 2. Para Exe. ¿Qué te gusta más de tu jefe? Que sea el único que impide que reine abierta. 3. Para Richie. ¿Te gustan los nachos con quesitos? Nacho. 4. Para el Pikachu de Felipe. ¿Cuándo saldrás del closet? Cuando el puto de Felipe decida cambiar de cuerpo. 5. Para Dante. ¿A cuántas personas le has rompido el culo? Pues le rompí el culo a 143, 72, 47, 91, 54, 15. 6. Basada para todos. Pues aquí son todas mis preguntas. Postdata, México 0, Chile 7. Cara de Pac-Man XD. Ahora, las siguientes preguntas son de la usuaria Jenny Madrid. Hola Richie, no sé escribir. 1. Los iniciales séptima generación favoritos. Litten. 2. Comí una pizza con hamburguesas con papas y con galletas Chips Ahoy. Sabe rico. Qué bueno. Dame. 3. Pokémon feo de cada generación. De la primera, segunda y séptima generación no tengo ninguna. De la tercera, sería Mudkip. De la cuarta, sería Turtwig. De la quinta, sería Tepig. De la sexta, sería Chespin. 4. ¿Te gusta Pokémon Sol y Luna? No lo he jugado. 5. Hecho la botella challenge a Halo. ¿Qué verga? 6. Las cosas que le ha llorado. ¿A qué te refieres? 7. ¿Tiene papas? Sí. Y son Doriloco. 8. La última, pero muy importante, es ni más ni menos que Guasaya. Bueno, que le vaya bien y que tenga más suscriptores. Y muchas gracias, que te vaya bien también, jejeje. Ahora, las siguientes preguntas son del usuario DarkFoxy 2002. Alola. Aquí mis últimas preguntas, cara de Pac-Man XD. 1. ¿Quién es el más pro en Geometry Dash? ¿Tú o yo? Serías tú, porque yo últimamente no he jugado mucho Geometry Dash. 2. Pal weón que le rompen el culo, o sea Felipe XD. Porque siempre te rompen el ojete. Yo qué sé. 3. Pal Puchamón, o sea Lucario. ¿Algún día tendrás una mega evolución? Eso espero, porque me encantaría elevar mi poder. 4. ¿Te gusta mi foto de perfil? Cara sensual XD, tal vez. 5. ¿Viste mi nuevo libro, Luna de Plutón? Ah no espera, eso es de Dross, cara de Pac-Man XD. Nope. Eso es todo, saludos. Postdata, gracias por dejarme ser tu asistente. Saludos, y de nada por eso jejeje. Ahora, las siguientes preguntas son del usuario de Torloquenero. Hola, son 4 preguntas. 1. ¿Te gusta la pizza?
2. ¿Te comprarás la Nintendo Switch? Si es que consigo dinero, sí. 3. ¿Te gusta Sniperman 55? Claro que sí, hasta le hice 2 renders, que nunca utilizó, pero los puso como fanarts en sus videos. 4. ¿Por qué tardas en subir videos? Hay 2 razones para eso. La primera sería, porque tal vez esté haciendo algún trabajo o tarea, lo cual me consume tiempo, y me impide seguir con mis videos. Y la segunda sería, porque soy muy distraído, y casi siempre me pongo a ver videos, en vez de seguir editando o escribiendo mis videos. Para tus asistentes. 1. Para Felipe. ¿Helados o chocolate? No lo sé, creo que ambos XD. 2. Para todos los asistentes. ¿Les caigo bien a todos? Esas son mis preguntas para tus asistentes. Tal vez, pero participan más a menudo. Pues a mí sí. Sí. No lo sé. Si no te conozco, no puedo responder bien. Sí. Serías buena carnada. ¿Quién sabe? Yo ni te conozco, aunque si eres el Thor que aparece en Shin Megami Tensei, te odio con todo mi corazón de ajo con alitas. No, ni te conozco, pero si te conociera, igual no me agradarías XD. A huevo carnal. Ni te conozco. No sé joven, disculpa, ni idea. Ahora, las siguientes preguntas, son del usuario, Tematrix12. Llegó por quien lloraban, ok no XD. 1. ¿A quién le dices perro? Soy un gato, cara de Pac-Man XD. Pues como querías que supiera eso, no respondes los mensajes. 2. Para Dante. ¿Sabes que te robé lo más preciado que tienes en el mundo? Y jamás te lo devolveré, cara amenazadora que no amenaza para nada XD. Lo único que más aprecio, es el romper culos de pendejos de mierda como el tuyo. 3. ¿Ya jugaste Bendy and the Ink Machine? Y si lo hiciste, ¿qué me dices? No. Nunca lo pude jugar. 4. Para Lilia. ¿Cómo conoció a Richie Mamey Digo Miner? Cara de Pac-Man XD. Eso es una historia aparte que Rich está trabajando en él. Aunque él esté indeciso. 5. Para Fennekin. ¿Te gusta Lilia? Cara de suculencia XD. Me gustaba XD. 6. Para Eduardo 543. ¿Te sientes reseno? Cara de Pac-Man llorando como puta XD. No me importa eso. A mí me gusta ser de relleno, hasta no siento nada. 7. Si te dijera que Geometry Dash se eliminara para todos los dispositivos, ¿cuál sería tu reacción? 8. ¿Cómo reaccionarías si Geometry Dash estuviera para todas las consolas? Eso es todo Ricardo Mamey II, cara de Pac-Man San Mercedes de España, adiós, cara de Pac-Man XD, me daría igual jejeje. Ahora, las siguientes preguntas, son del usuario, Azulejo. Hola Ricardo, vi todas tus partes de preguntas y no las perdí ninguna, y me siento orgulloso de salir en los videos de mi compa, así que, aquí están mis preguntas, cara de Pac-Man XD. 1. Para ti Richie. ¿Qué videojuegos juegas actualmente? Por ahora juego Move or Die, 60 Seconds, Tricky Towers, y Rocket League. 2. Para Matrix. ¿Me podrías cantar el rap de Fernanfloo? Cara de Pac-Man XD, claro que sí. 3. Para Richie. ¿Harías tutoriales para enseñar a dibujar a mancos como yo? Cara de Pac-Man tosar mierda, pues depende si al público le interesa la idea. 4. Para Dante. ¿Por qué te gusta violar culos ajenos? Porque es el pasatiempo más fácil que tengo, y además me fascina hacer. 5. Para Richie. ¿Me podrías hacer un protagonismo en algo en la parte final de tu sección de preguntas? Debo dar más protagonismo a los demás, porque los asistentes deben tener su tiempo de aparecer en el video. 6. Para Lucario. Responde con sí o no. ¿Tus padres saben que eres gay? Cara de Pac-Man XD. Si me haces otra de esas bromitas, vas a ver de lo que soy capaz. 7. Para Sonic U. ¿Cuál fue para ti la escena más triste de una caricatura? Para mí, esta escena fue la que más tristeza me dio por ver. 8. Y última para ti Richie. Lloro al preguntártelo porque esta será la última pregunta que te podré hacer, y salir en un video, cara súper triste son mierda. ¿Qué tienes pensado para tu canal, ahora que terminaste la mejor sección? Tal vez subir speed paints de dibujos que hago recientemente, o algunas parodias o animaciones simples con humor absurdo. Pues bueno, este es el final de las preguntas, quiero decirte gracias por dejarme salir en tus videos, y responder todas mis estupideces. Te deseo suerte en tu canal, y despídeme con música conmemorativa. Aunque quién sabe, tal vez regrese a hacer Pregúntale a Richie Miner en un futuro, siempre y cuando esta última parte sea muy apoyada.
Y no daré una meta de likes, me tendrán que sorprender con eso, jejeje. Ahora, las siguientes preguntas son del usuario MaxonCrack. Listo para las últimas preguntas. 1. Para Richie. ¿Cuál es el video que más te ha costado hacer? Todos los desarrollos sin problemas, sin contar los múltiples errores que me daba este hijo de la verga. Aunque si hablamos de vídeos antiguos, sería mi primer video, Mario Dances Numa Numa. Pero de vídeos actuales, sería el Pregúntale a Richie Miner 13, por algunas escenas que tenía que hacer para que quedara perfecto. 2. Para Matrix. ¿Qué es lo que más te gusta de Richie? Por ser otaku. Porque es un buen amigo en el que puedes confiar. 3. Para Dante. ¿A cuál asistente de Richie has torturado más? Sería a este pendejo de mierda. Además le toca otra rompida de culo porque me da la regalada gana. Vuelve para acá, hijo de puta. 4. Para Felipe. ¿Quién te cae mejor de todos? Esa pregunta está difícil XD. 5. Para Richie. ¿Alguna vez pensaste que llegarías tan lejos? Eso es todo, saludos desde México, bye. Pues la verdad sí. Pero no en tan poco tiempo XD. Y también saludos para ti. Ahora, las siguientes preguntas son del usuario de Mario Channel Productions, icono japonés. 1. Para Richie. Te reto a cantar el rap de Minecraft, ¿o qué no? Cara de Pac-Man XD. No mames, ya estaba por cantarla. 2. Para Exe. Según tú, ¿cuál es el mejor creepy y el peor que hayas escuchado? El mejor es el mío y el peor, o peores, serían los demás. 3. Para Lucario. Si quieres la mega evolución, te la puedo dar, solo déjame teletransportarme para darte la mega evolución, cara de Pac-Man XD. Espera. ¿Que no sería la mega piedra? 4. Puedo ser tu asistonto, cara de Pac-Man XD. Siempre y cuando estés activo en tus redes como Facebook, Twitter, Discord, etc., para mandarte las preguntas dirigidas a ti, si es que el Pregúntale a Richie Miner regresa. 5. Para Lilia. ¿Cómo se siente ser nueva en el canal? Pues se siente agradable, Richie me trata con amabilidad. Pero las mujeres que son nuevas aquí, ni se acerquen a él. 6. Mario Party o Mario Kart. Verga, otra pregunta difícil. Yo diría que Mario Party. 7. Caricatura vieja y nueva favorita. Caricatura vieja sería Los Chicos del Barrio. Y caricatura nueva sería Steven Universe. 8. Después de que termine Pregúntale a Richie Miner, ¿dónde vamos a preguntar? Y si no, extiéndelo a 100 partes, cara de Pac-Man XD. Esto fue todo, que tengas suerte en tus próximos videos, cara de alegría guiñando el ojo. Pues eso depende de ustedes, denle amor al Pregúntale a Richie Miner, y yo les daré amor a ustedes jejeje. Y no mal piensen eso XD. Ahora, las siguientes preguntas son del usuario Miguel 555 Fuentes Domínguez 555. Mis preguntas. 1. Para Richie. ¿Qué opinas de Pokémon Sol y Luna? Si son los juegos, aún no los he jugado. Si es del anime, diría que me da risa verlo, y a la vez emoción jejeje. 2. Para Celebi. ¿Te gusta Meloetta? Un poco, aunque no me gustan sus movimientos. 3. Para Felipe. ¿Te gusta España? A mí sí. Pues sí. 4. Para Fenequín. ¿Qué opinas de España? Pues es un país que con el único trabajo con el que puedes tener más éxito, es ser youtuber. Ojalá fuera así en Latinoamérica. 5. ¿Pastel o pizza? Yo pastel, yo pizza. Ahora, las siguientes preguntas son del usuario Iván Kawaii, hashtag soy una bestia y guapa. ¿Qué tal Richie? ¿Cuánto tiempo? Cara súper alegre, aquí van mis preguntas, cara de suculencia XD. 1. Para Lilia. ¿Cómo te sientes al formar parte de los asistentes de Richie? Me siento con vida al estar aquí, sobre todo porque puedo estar siempre cerca de Richie todo el tiempo. 2. Para Lucario. ¿Cómo te sientes en el canal de Richie? Pues me siento bien, aunque estar en un lugar donde hacen puras cosas locas, no es mi estilo, pero me gusta estar aquí. 3. Para Exe. Pinche pendejo, tu aplicación me malogró la computadora XD. ¿Cómo te sientes al respecto? Me da risa al saber que yo te provoqué una desgracia. 4. Para Fenequín. ¿Cómo te llevas con Lilia? Siguiente pregunta. 5. ¿Qué piensas hacer después de que termine Pregúntale a Richie Miner? Tal vez hacer speedpaints, videos tutoriales, o algún otro tipo de videos.
aunque en la descripción de este video podrán encontrar un link a una encuesta de sugerencias que podrán responder con lo que les gustaría ver en el futuro en mi canal. 6. Chocolori pizza o pizza con choco chips. Chocolori pizza. 7. Tu edición ha mejorado mucho. ¿Cómo te sientes al respecto? Pues me siento feliz de poder superar las capacidades que tenía antes con el Sony Vegas, y al superar la edición de mi yo pasado, se siente súper genial. 8. Pizza o pan tostado. Pizza. Bueno Richie, estas han sido mis preguntas. Este tipo de miniserie me gustó un montón. Muchos éxitos y un abrazo. Y gracias por las palabras, Iván, esas palabras me dan motivación para seguir con mi canal. Ahora, la siguiente pregunta es de la usuaria, Iron-chan. Richie Miner, cara de Pac-Man diferente XD. Solo una pregunta. ¿Qué piensas hacer después de que esta serie termine? Ya que esto era en lo que más te concentras, y no sé si haces algo más aparte de estas partes. Cara de Pac-Man XD. Pues ya dije lo que haré después de esto, pero su apoyo hacia esta serie me hará cambiar de opinión. Y sí, hago otro tipo de videos aparte de este XD, como mis videos de speedpaints, videos random, etc. Ahora, las siguientes preguntas son del usuario Ludwig. Bueno men, volví para hacerte unas 2 preguntas. 1, para Celebi. Hola yo, carita feliz XD, hola. 2, para Richie. ¿Puedo evolucionar? Mi nuevo avatar es Ep, de Digital Devil Saga. Pues adelante. Jajaja, jódete yo del presente, Celebi for the life. Ahora, las siguientes preguntas son del usuario, Pikachu Gamer. Hola Richie Miner, soy Pikachu, aquí mis preguntas, cara de Pac-Man XD. 1. ¿Cuál es tu serie favorita de Cartoon Network? Esa ya la respondí. 2. ¿Cuál es tu comida favorita? Las hamburguesas son muy buenas, jejeje. 3. Minecraft. Minecraft. 4. Saludos. Saludos para ti también. Ahora, las siguientes preguntas son del usuario TitanGamer89. Hola Richie, soy Lucario Gamer89 en tu comunidad de Amino, así que respóndeme estas preguntas please, cara de tristeza. 1. ¿Has jugado Super Mario Odyssey? Ni siquiera tengo la Nintendo Switch. 2. Para Lucario. Porque siempre te sales de la Pokéball cuando te intento capturar en Pokémon Ultrasol. Cara de Pac-Man emputado XD. Ni me metas en tus asuntos, amigo, yo no te responderé eso. 3. Para Matrix. Casi nadie te hace preguntas, ¿por qué será? ¿Será porque los furros ya no son famosos? 4. Goku vs Naruto. ¿Quién ganaría? Obvio que Goku. 5. ¿Has jugado Undertale? Y si es así, ¿qué tanto te costó matar a Sans? A mí me tomó una semana con 4 días. Sí he jugado Undertale, y le gané a Sans en solo una media hora. La razón de esto se debe a que me vi todos los ataques de Sans, y cómo se esquivan. 6. Para Felipe. ¿Me prestas tu guadaña? XD. Bueno, esas fueron todas mis preguntas, respóndelas please, cara de tristeza, bye. ¿Para qué? XD. Hola, aquí estoy de vuelta, porque el usuario, Deadkin Torloquendero, dejó más preguntas para nosotros. Aquí otra vez mis preguntas. 1. Para Richie. ¿Te gusta el chocolate? XD. 2. Para Richie. ¿Pizza o chocolate? Pizza. 3. Para Richie. ¿Qué opinas de Azulejo? Pues Azulejo es un buen loquendero, me llevo muy bien con él, además sus videos son muy buenos, que los recomendaría mucho, aunque suele subir videos no muy seguido. 4. Para Felipe. ¿Helados o chocolate? Ya lo contesté XD. 5. Para Felipe. ¿Cómo conociste a Richie? No sé no me acuerdo. 6. Para Exe. ¿Cuántos has matado? La cantidad de usuarios que hayan jugado mi juego es tu respuesta. 7. Para Richie. Sony Vegas o Camtasia Studio 8, preferiría siempre Sony Vegas. 8. Para Richie. ¿Qué opinas de la película de Deadpool? Bueno, gracias por responder mis preguntas, saludos, cara de gato guiñando el ojo XD. Por cierto, buena suerte amigo, carita feliz XD, con el doblaje latinoamericano, es una película que es recomendable ver. Sin mencionar las escenas con sangre, las cuales prefiero no ver XD. Y otra vez, el usuario, Miguel555 Fuentes Domínguez 555, dejó más preguntas. Hola Richie, aquí van mis preguntas. 1. Para Celebi.
¿Por qué puedes volar? Es porque el poder magnético, más el brusco movimiento del viento, hace que tenga una reacción en cadena en el espacio-tiempo, creando una fuerza gravitacional bajo mis pies, o sea, es porque soy un Pokémon mítico y Arceus lo quiso así, no chingues. 2. Para Lilia. ¿Tienes novio? Por ahora no tengo novio. Pero ni creas que saldré con alguien más además de Richie. 3. Para Felipe. ¿Conoces a Marianos Meiden? Si no lo conoces, está detrás de ti XD. ¿Quién? ¿What? ¿Qué? 4. Para Richie. ¿Has probado alguna vez la pizza de chocolate? Porque lo he probado, y está buenísimo. Lamentablemente no la he probado. Me das envidia. Ahora vamos por las preguntas de la sección de Discord. La siguiente pregunta es del usuario, Tails Luigi, que él es norteamericano, así que las preguntas serán traducidas. ¿Qué tipo de Pokémon te gusta más en cada generación? Pues me gustan los Pokémon de tipo fuego. Espero no haber leído mal la pregunta jejeje. Ahora, la siguiente pregunta es del usuario, Cobalt de Yakal. ¿Cuál fue tu primer juego de Pokémon? El que jugué, fue el Pokémon Soul Silver. Y el que compré, Pokémon Y. Ahora, la siguiente pregunta es de la usuaria, Super Spaghetti Wolf. Si pudieras ser un Pokémon, ¿cuál serías y por qué? Typhlosion, porque es uno de los muchos Pokémon que me encantó su diseño. Ahora, otra pregunta del usuario, Tails Luigi. ¿Qué tipo de juegos te gusta coleccionar? Me gusta coleccionar juegos de estrategia y plataformas. Ahora, la siguiente pregunta es del usuario, Licenciado. Pregunta. ¿Te ha gustado que coincidamos y nos hayamos hecho amigos? Pues la verdad me gustó mucho haberte conocido, y la verdad haber leído ese cómic de Two Kings fue algo nuevo y súper genial para mí. Y para los que estén viendo esta parte, les recomiendo mucho la webcomic de Two Kings, y si les llega a gustar, también los invito a unirse a la comunidad de Two Kings de Amino, que están organizando unos amigos de mi amigo licenciado, el cual les va a gustar mucho, si es que les llega a gustar la webcomic. Pero la versión original está en inglés, y formo parte del grupo de traducirlo al español XD. Ahora, la siguiente pregunta es del usuario, KumoCN, alias Cloud Ninja. ¿Alguna vez has estado en Six Flags? Sí, he visitado Six Flags, aunque fue hace años que no voy allá. Ahora, las siguientes preguntas son del usuario, Kaiser01. Richie, PSSS. Te tengo unas preguntas. 1. ¿Cuánto tardas en editar cada video? Depende de qué tan largo lo quiera hacer, puedo llegar a tardar hasta meses en hacer un solo video. 2. ¿Cómo aprendiste a usar tus programas de dibujo? Fue cuestión de ir practicando diferentes cosas y experimentar mucho, sobre todo viendo videos de otros usuarios usando esos programas XD. 3. ¿Te has estresado por no lograr hacer alguno de tus proyectos? La verdad sí, aunque estoy planeando traer de vuelta esos proyectos olvidados, pero como soy tan espectacular, no los anoté en su tiempo jajaja. 4. Si te tuvieras que describir, ¿cómo serías? Un adolescente serio, apegado a la tecnología y al dibujo. 5. ¿En qué tienes pensado trabajar? Tal vez en el diseño gráfico o la animación 2D. 6. Para todos. ¿Cuál de ustedes es el favorito de Richie? Cara pensando XD. Ahí está lo prometido. Todos son mis favoritos para no crear polémica XD. Ahora, la siguiente pregunta es del usuario, Metakajuno Wolf. ¿Has pensado subir gameplays? Pues ya he subido algunos en mi canal de gameplays, pero no fueron muy bien recibidos, aunque estoy planeando traer nuevo contenido, con los nuevos juegos que me compré por Steam, en sus ofertas XD. Ahora, las siguientes preguntas son de la usuaria, Bailey. 1. Richie, ¿te casarías conmigo? 2. ¿Por qué no hay comida de gato con sabor a ratón? ¿Quién sabe? Pregúntaselo al creador de la comida de gato XD. 3. ¿Las personas de tu misma escuela saben que eres youtuber? ¿Tienes admiradoras o admiradores? La mayoría sí, hasta otros que no conozco que están en mis anteriores escuelas me conocen por ahí XD. 4. Si tienes que elegir entre morir de una caída o aplastado, ¿qué elegirías? Las dos son igual de dolorosas, pero morir por caída es casi instantáneo por el impacto, aunque morir aplastado es más lento. 5. ¿Cuál es tu color preferido y por qué? El rojo es mi preferido, y porque siempre me ha gustado jugar Super Mario World. 6. ¿Me puedes contar una historia extraña de tu vida? Eso lo haría en chat privado, aunque aún tengo planeado el Draw My Life. 7. ¿Qué pasaría si tus ayudantes y tú dicen llave y al mismo tiempo?
Postdata, cualquier pregunta repetida o parecida a otra, es pura coincidencia, estas se hicieron con el motivo de entretener. Inserte musiquita de ascensor XD. Explotaría el universo a la verga XD. Ahora para terminar, las últimas preguntas, son de mi parte, SonicQ348. Aquí vengo con mis últimas preguntas, ya que esta sección se va a acabar. Para Richie. 1. ¿Qué opinas de The Lighthouse? Si es que lo has visto, lo he visto, pero muy pocas veces, y lo que puedo decir es que me ha estado gustando la serie. 2. ¿Jugaste al Sonic Mania Plus? O al menos el original. De ser así, ¿qué te pareció? Me he jugado las dos versiones, y el DLC del Sonic Mania le añade un poco más de dificultad a las fases especiales, pero los niveles siguen siendo normales. 3. ¿Qué te pareció Minecraft 1.13? No he jugado Minecraft por ahora porque no he podido jugarlo sin que me dé un putazo de lag. Y no me refiero al modo online del juego. Para exe. 4. Si tu CD-ROM es la única forma de poder entrar en nuestro mundo, porque no los produces en masa y los vendes en GameSpot como copias de algún juego de Sonic? Esa es una buena idea, aunque visitar su mundo no sería mucha variación para mí. Para Felipe. 5. ¿Cómo fuera tu vida sin conocer a Richie? Menos tiempo conectado, pero más aburrida. Para Celebi. 6. ¿Puedes devolverme al pasado para evitar que mi PC se muera? Cara de Pac-Man llorando mierda. Sí, pero son 10 pesos la hora. Para Richie de nuevo. 7. Si el último personaje del último videojuego que jugaste viniera a matarte, y el último objeto que usaste sería tu única defensa, ¿qué tan jodido estás? Para todos. 8. ¿Se divirtieron respondiendo preguntas? Fue un placer trabajar con usted, mi amigo, nos vemos en la próxima. Yo sí me divertí, aunque editar los videos fueron un dolor de cabeza para mí. No, digo, sí. Yo sí me la pasé muy bien con esto. Responderlas fue muy agradable, sin contar las que odié. No lo sé. Tuve muy pocas preguntas, pero igual disfruté responderlas. Yo nunca tuve una pregunta dedicada únicamente para mí. Me encantó, voy a extrañar este tipo de videos. A nuevo, no respondí, así que me vale. ¿A mí que me preguntaste, guacho? Bueno amigos, ya ha llegado el final de este video, la verdad les quiero agradecer a todos por apoyarme por todo este tiempo que estuve subiendo mi contenido, y a la vez de reírse con cualquier estupidez que hacía en mis videos, a pesar de que yo pensaba de que serían regulares para ustedes, pero no fue así. Muchas gracias a todos por estar apoyando esta sección de preguntas y respuestas, sobre todo les quiero agradecer a mis amigos norteamericanos, y amigos de Discord como Licenciado, Kaiser, Cajuno, y Bailey, por mandarme sus preguntas, y hacer que esta parte fuera muy especial, y hacer lo mejor posible para que ustedes sean capaces de disfrutarlo al máximo. Espero que les haya gustado esta última parte del Pregúntale a Richie Miner amigos, si fue así, dejen su buen like, el cual se agradece mucho para saber que quieren más de este contenido, comenten qué les pareció esta última parte, y suscríbanse y activen la campanita si quieren seguirme hasta el final de los tiempos en este canal, y no perderse nada de mi contenido. Se despide Richie Miner, y les deseo mucha suerte a todos. Hasta la próxima.